Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ulises Códigos. En este capítulo vamos a empezar a trabajar ya con nuestra capa de datos, ¿ok? Es decir, ya vamos a empezar a construir código Java para conectarnos a nuestras bases de datos y poder establecer las consultas necesarias para satisfacer las necesidades del requerimiento, ¿ok? Bueno, antes de empezar, nada más quiero mostrarles en dónde estamos parados actualmente, de acuerdo al modelo vista controlador, y quiero comentarles que estamos parados justamente en esta cajita, que es la del modelo. ¿Se acuerdan que les había comentado que en esta caja del modelo se definen las reglas de negocio, así como los accesos a datos? Bueno, pues quiero comentarles que aquí es donde estamos parados actualmente, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Yo ya me adelanté un poco. De hecho, ya tengo algunos componentes ya aquí definidos en el proyecto. Esto con la finalidad de ahorrarnos un poquito de tiempo. De hecho, la conexión a la base de datos la vamos a hacer a través de JDBC, pero esa conexión la voy a hacer a través de un archivo de propiedades. Entonces, bueno, vamos a analizar. Bueno, antes de continuar, aquí por favor créense estos paquetes dentro de web. Créense un paquete que se llame DAO. Luego de, de DAO van a crear uno que se llame domain. Ese está vacío porque ahorita lo vamos a crear durante el ejercicio que vamos a estar ejecutando ahorita. Y créense otro paquete que sea util, porque esta clase de properties la vamos a ocupar ahorita para establecer esta conexión a la base de datos. Bien, ahora sí, vamos a revisar este archivo de configuración de propiedades que están definidos los parámetros de conexión a nuestra base de datos, ¿sale? Entonces, como sabrán, un archivo de propiedades realmente contiene lo que es clave y valor, ¿sale? Entonces yo tengo una clave definida y posteriormente tengo un valor asociado a esa clave. Entonces ahorita yo tengo 4 claves. En este caso vienen siendo los parámetros de conexión a mi base de datos. El driver, bueno, pues me va a servir para especificar el driver de mi manejador de base de datos. El URL viene siendo lo que es ya toda la ruta de JDBC para especificar la base de datos a la cual me quiero conectar. Y el usuario y contraseña, bueno, pues esos son para poder conectarnos a nuestra base de datos, ¿sale? Bien, ahora de aquí vamos a revisar el archivo de propiedades, que es el que nos va a servir como una clase de utilería. Y bueno, aquí voy a abrir el editor para que tengamos oportunidad de revisar la clase completa. Y bueno, miren, la verdad es que esta clase es muy sencilla. Lo único que tenemos aquí definido es un método que se llama getPropiedad, en donde le vamos a pasar la clave que queremos obtener su valor. Y aquí estamos utilizando una clase de Resource Bundle. Esta clase finalmente, bueno, ya pertenece a la librería de Java. Entonces nada más hay que importarla y con este método hay que especificarle el getBundle. Hay que especificarle en dónde se encuentra ese archivo de configuración o más bien ese archivo de propiedades. Entonces, bueno, si revisamos el paquete, vemos que este archivo de configuración, el nombre del archivo le podemos poner lo que queramos, ¿sale? Yo le puse config-db.properties. Lo que sí es muy importante es que este archivo deben de guardarlo con la extensión properties, ¿sale? Si no saben, bueno, cómo crear este archivo, muy sencillo. Denle clic en este caso, por poner un ejemplo, en este paquete, botón derecho, nuevo, y si no les aparece este de empty file, váyanse en otro, y aquí hasta abajo donde viene la subcarpeta de otro, aquí les va a aparecer hasta el final, y aquí está, ¿sale? Entonces cuando este archivo lo declaren, pónganle la extensión .properties, y eso es todo. Una vez que lo tengan, entonces ya nada más procedan a copiar esta configuración que tengo aquí definida. Ahora bien, regresando a la clase de propiedades. Entonces les decía que esta clase, este método de getBundle, hay que especificarle la ruta de en qué paquete se encuentra ubicado nuestro archivo. Y algo muy importante, no hay que ponerle la extensión .properties. En automático esta clase ya lo reconoce y lo va a leer. Una vez que lo haya leído, lo único que tenemos que hacer es utilizar un método getString, que es, que es el método que nos va a devolver el valor asociado a la clave que le estamos pasando como parámetro. ¿Sale? Bueno, ahora bien, bueno, para que puedan copiar el código, bueno, pues paren el video y bueno, procedan a hacer la captura en su equipo. Bien, de ahí en adelante, bueno, vamos a la clase de conexión, que también ya la tengo aquí adelantada. Es lo mismo, ¿no? La verdad aquí, por ejemplo, la clase de conexión solamente tenemos dos métodos y su constructor. Bueno, vamos a empezar. Para poder establecer una conexión a base de datos utilizamos el objeto o la clase connection, y esa clase connection la tenemos ubicada aquí en este paquete en java.sql, ¿vale? También esa es parte de la librería de Java.
Ahora bien, aquí estoy definiendo los 4 parámetros que vamos a utilizar para establecer la conexión, que es el driver, el URL, el usuario y el contraseña. Bien, ahora estos valores los vamos a poblar en el momento cuando se crea una instancia de la clase ConnectionDB. En este caso, por eso aquí estoy utilizando el constructor. Estoy cargando o inicializando esos valores de esas propiedades en ese momento. Y como pueden observar, estoy utilizando la clase que creamos, que es la de utilería propertiesUtil, y con el método getPropiedad solamente le especificamos la clave que queremos obtener. En este caso viene siendo, estas son las claves, y en automático la clase nos va a devolver los valores que tienen asociadas esas claves. Y así lo hacemos para cada una de ellas. Ahora bien, aquí tenemos un método que es el getConnection, y este nos va a devolver precisamente un objeto connection, que es precisamente con el cual vamos a estar trabajando para poder hacer consultas a nuestra base de datos. Y bueno, aquí, pues este código que tenemos aquí entre el try catch prácticamente es el que se encarga de establecer esa conexión a nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando el driver manager para establecer esa conexión, y aquí le estamos pasando los parámetros que ya previamente obtuvimos en el constructor, tanto el driver como el URL, el usuario y la contraseña, ¿vale? Y aquí tenemos otro método que es el método desconectar. Es muy importante que cada vez que hagamos el uso de una base de datos, en este caso en código Java, es importante establecer también desconectar esa base de datos. ¿Ok? Entonces, ahorita eso lo vamos a ver ya más adelante cuando estemos creando nuestro DAO para poder leer información de la base de datos. Eso lo vamos a ver en ese momento. Pero finalmente tenemos este método aquí definido para poder cerrar nuestra base de datos. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Bueno, para que puedan ustedes editar su código, vayan pausando el video para que lo vayan pues sí, escribiendo en su equipo. ¿Vale? Bueno, ¿qué sigue? Una vez que tengamos definido esta parte, vamos a crear también, este paquete les dije que ya lo crearan. Si no lo han creado, créenlo de una vez. Ahorita vamos a crear 2 objetos que los vamos a guardar en este paquete, que es .domain. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a probar nuestra clase de conexión. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a definir, vamos a crear una prueba unitaria, pero antes de crear esa prueba unitaria, hay que agregar la librería donde está el driver para poder conectarnos a la base de datos de MySQL. Como podemos observar, aquí no la tenemos definida. Entonces, denle clic ahí, botón derecho, y vamos a ponerle aquí en Add Library. Y aquí vamos a buscar MySQL. Aquí está. MySQL JDBC Driver. Vamos a darle Add Library. Y listo. Ya tenemos el driver para poder conectarnos a nuestra base de datos. Ahora bien, ¿qué prosigue? Vamos a crear una prueba unitaria para poder establecer esa conexión y probar que nuestro objeto de conexión ya está funcionando de manera adecuada. Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que seleccionar o hay que entrar en el editor de nuestro código, en este caso de ConnectionDB, y vamos a darle clic en esta opción de Tools, y aquí donde dice Create Update Test, denle clic ahí. Y aquí lo que vamos a hacer es que si a ustedes les aparecen todas estas opciones confirmadas, quítenlas, deben de quedar así tal cual. La única que vamos a dejar es esta que es Default Method, esa vamos a dejarla habilitada, y lo demás también así lo dejamos. Solamente estas hay que quitarlas. Después hay que darle OK. Y en NetBeans lo que va a hacer es que nos va a crear precisamente una clase de prueba para establecer nuestra conexión a nuestra base de datos. Bien. Ok, ya tenemos un método que se llama testGetConnection, que es la que vamos a probar en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya nos generó código, de hecho ya nos generó una instancia. Aquí nosotros estamos esperando, la prueba que vamos a hacer es que este método nos va a devolver un objeto de tipo connection. Aquí la prueba va a ser que si ese objeto es diferente de null, quiere decir que sí se conectó. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahorita es que aquí, este resuelvo lo voy a comentar, no lo voy a ocupar ahorita.
Asimismo este hacer también, y este de que hice file también vamos a comentarlo, o podemos borrarlo, no pasa nada. Bueno, vamos a quitarlos para no causarles confusión, y así lo vamos a dejar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar una cert y le vamos a poner not null. Vamos a probar que el result sea no nulo. Entonces vamos a poner aquí. Perfecto. Entonces fíjense que estamos creando una instancia de nuestro objeto conexión, que viene siendo esto, y el método getConnection nos deberá de devolver un objeto de tipo connection. Entonces aquí con este método, con esta aserción o esta cert, estamos diciendo que lo pruebe mientras no sea nulo. Entonces, bueno, vamos a correrlo. Para correrlo solamente hagamos control U y ya nos va a estar ejecutando la prueba. Bueno, hay que esperar un poquito. Aquí me está diciendo que algo falló. Ah, ya sé. Perfecto. Fíjense que aquí al correr mi prueba es correcto. Falló. ¿Por qué? Porque mis parámetros de conexión no los tengo actualizado a mi usuario y contraseña. Entonces lo voy a actualizar. Ustedes no se les olvide también poner su usuario y contraseña de su base de datos. Voy a salvar mi archivo de configuración y otra vez voy a volver a ejecutar mi conexión, mi prueba unitaria. Entonces voy a dar otra vez control U. Ok, aquí ya sé cuál es el que me está tronando aquí. Bien, voy a comentar este código. Bueno, esta línea porque es la que está causando el problema en el desconectar. Entonces, bueno, voy a volver a correr. Y si todo va bien, me debe de aparecer todo en color verde. Aquí está. Ambas pruebas pasaron. ¿Sale? Entonces, algo muy importante, cuando creen las pruebas unitarias desde NetBeans, al final quítenle o comenten esta línea, porque obviamente, pues, de entrada nos está diciendo que vamos a forzar el fallo de la prueba. Entonces, quiten esta línea o coméntenla. Ok, entonces de esta manera ya probamos que nuestra clase de conexión está trabajando de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, permítanme un momentito. Ok, bueno, disculpen ahí la llamada, la interrupción, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, continuamos. Una vez que hemos ya comprobado que nuestra clase de conexión ya establece, ya se conecta directamente a la base de datos sin ningún problema, bueno, pues vamos a proceder con el ejercicio. En este caso, bueno, vamos a crear dos clases más en este paquete de domain. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas clases o unos pojos que tienen que ver con nuestras dos tablas que creamos. En este caso viene siendo perfiles y usuarios. Como les comenté al inicio, aunque perfiles no la vamos a ocupar, bueno, vamos a codificarla de todas maneras. Esto para que el ejemplo pues no quede ahí como que volando esa clase, pero en esa tabla. Entonces vamos a crear una nueva clase y vamos a empezar con la de perfiles. Entonces se va a llamar perfiles. Ahí está. Y bueno, si verificamos los campos que tiene la tabla perfiles, viene siendo la ID, eso vamos a manejarlo como, vamos a manejarla esa de tipo entero, private integer ID perfil. Y luego, según yo, tenemos después tenemos el perfil en sí. Y a ver, no me acuerdo, la descripción y el status. Sale. La descripción va a ser de tipo string, descripción, y el status también. Perfecto, vamos a crear el constructor y vamos a crear los métodos getters y setters. Vamos a seleccionarlos todos, generar, y voy a crear un método que es el toString. Vamos a poner todo y ahí está. Ahora bien, vamos a crear otra clase que es la de usuarios. Class y va a ser usuarios.
Perfecto. Y usuarios dijimos que tenía el usuario, el perfil, el password, la fecha de vigencia y el estatus. Entonces, bueno, vamos a private string usuario private. En este caso, el ID perfil lo vamos a obtener, pero relacionando el objeto usuarios con el objeto de perfiles. Entonces, lo pone perfil. Ok, y luego dijimos que el día, el password, y luego la fecha vigencia. Y luego dijimos que era el status. Ok, vamos a importar la clase date, en este caso va a ser util, no va a ser SQL. Vamos a crear sus métodos getters y setters. Y por último vamos a crearle su método toString. Listo. Ya tenemos nuestras clases, nuestros pojos asociados de alguna manera a nuestras entidades de nuestra base de datos. ¿Ok? Bueno, eso normalmente se le conoce como el modelo del dominio de negocio. Ok, y estas clases son las que vamos a estar utilizando para poder establecer, bueno, más bien para poder obtener la información de la base de datos. Ok, bueno, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es que, bueno, ya vamos a crear nuestro primer objeto o nuestra primera clase que nos va a permitir hacer la consulta a nuestra base de datos. Y entonces, bueno, vamos a crear, hay un patrón de diseño que se conoce como DAO. Y ahorita nada más lo voy a mencionar, no lo voy a profundizar a detalle. Solamente lo vamos a usar así muy sencillo, de una manera muy sencilla. De hecho, no voy a ocupar interfaces, lo voy a hacer directamente con puras clases. ¿Sale? Entonces aquí, como estamos hablando de login, vamos a crear el login DAO. Y lo vamos a manejarle con DAO implementation. ¿Sale? Así lo vamos a manejar nada más. Bien, esta clase de alguna manera se va a conectar a la base de datos para hacer la consulta. Entonces nosotros ya tenemos nuestro objeto de conexión de base de datos. Sin embargo, lo que voy a hacer aquí es que voy a extender de esa clase. Entonces le voy a poner conexión db. ¿Sale? Esto para que ya tengamos de manera directa el acceso a nuestros métodos de conexión de base de datos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo al requerimiento, nosotros tenemos que hacer una validación del usuario y contraseña. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que crear un método que nos permita obtener esa información de la base de datos. Entonces, ya imagínense un poquito la pantalla. Obviamente va a tener dos campos, usuario y contraseña. Entonces, esos dos campos finalmente tenemos que pasárselos a nuestra consulta o a nuestro query para poder establecer, verificar que ese usuario y contraseña existen en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito primero en SQL para determinar el query que vamos a ocupar para para obtener esa información. Listo. Bueno, aquí qué vamos a hacer, chavos. Fíjense que vamos a hacer un query de... voy a quitarle esto, el esquema, lo voy a dejar como usuarios. Y aquí que nos está interesando, bueno, ¿qué nos interesa conocer? Vamos a especificarle que nos regrese todo donde el usuario sea igual al que nos especifique. En este caso voy a hacer un ejemplo con el admin. Y el password sea igual a 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ejecutar este query a ver qué hace. Efectivamente, el query ya nos está regresando un registro que es precisamente este usuario que se llama admin y que corresponde al password 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ok, aquí algo muy importante. En este query, bien, vamos solamente a extraer los datos que nos interesan.
En este caso voy a devolver el usuario en sí y la fecha de vigencia. ¿Sale? El campo de los datos no lo voy a considerar como tal en la cláusula where. Digo, esto por simplicidad, ¿vale? Pero bueno, solamente lo voy a dejar así. Sin embargo, aquí en la lista de campos que necesito, sí voy a especificar qué campos son los que necesitamos. Entonces, en este caso voy a hacer usuario y la fecha de vigencia. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ejecutar nuevamente nuestro query y nada más nos está devolviendo dos campos. ¿Sale? Algo muy importante, chavos, siempre en un query cuando vayan a extraer información solamente extraigan los campos que van a necesitar. Si ustedes extraen, imagínense que tenemos una tabla de, no sé, de 40, de n campos y solamente ustedes en su consulta solamente van a ocupar 3 o 4 campos. No es buena práctica que ustedes hagan un query de todos, solamente van a ocupar, no sé, por decirles un ejemplo, ¿no? Ese de 40 campos de esa tabla que tiene 40 y solamente ustedes van a ocupar en su query 3, pues no es buena práctica que se traigan esos 40 campos, ¿ok? Entonces es muy recomendado que solamente extraigan los campos que van a ocupar, ¿sale? Ok. Ahora bien, les comentaba que la fecha de la vigencia bien se pudo haber resuelto desde aquí, desde el query. Sin embargo, como les comentaba, no lo voy a hacer aquí porque este campo precisamente lo estoy listando acá porque lo voy a ocupar en la capa de reglas de negocio. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez que tengamos nuestro query ya probado y verificado que sí ya está funcionando en nuestra base de datos de manera directa sin problemas, entonces vamos a construir nuestro método para ejecutar este query en nuestra clase DAO. Entonces, lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método público y ese método público nos va a devolver un objeto de tipo usuario. ¿Sale? Entonces, y el método le vamos a llamar getUsuario. ¿Okay? Ahora, ese método getUsuario va a recibir dos parámetros que viene siendo precisamente el usuario capturado por el usuario, valga la redundancia, y la contraseña capturada, ¿vale? Entonces, ok, ya tenemos la definición de nuestro método. Ahora bien, como vamos a trabajar con sentencias de SQL, vamos a utilizar un try catch. Perdón, disculpa, es que me hablaron, pero bueno. Ok, vamos a utilizar una sentencia try catch y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cachar una SQL exception. Ok, dentro de él, entonces ahora sí ya vamos a empezar a trabajar con nuestra consulta de base de datos. Entonces vamos a crear un objeto de tipo, un objeto de string, que lo voy a llamar SQL, y aquí es donde vamos a definir el query que hemos ya construido previamente en el workbench. Entonces vamos a copiarlo, okay. Vamos a formatearlo, y aquí, bueno, por convención, las cláusulas o las palabras reservadas de SQL hay que manejarlas en mayúscula, ok. Usuarios. Esto, bueno, para llevar un estándar. Y ahí se me pasó escribirlo, ¿no? Bien, ahora aquí algo muy importante, se le voy a quitar este salto de línea y le voy a dejar un espacio nada más. Ok, aquí esto lo vamos a pasar como parámetros porque son los valores que van a recibir nuestro query de manera dinámica. Punto y coma lo quitamos. Listo. Ahora bien, vamos a ocupar una clase que es la prepare statement. Esa clase prepare statement, ¿por qué la estoy ocupando? Porque le vamos a preparar esa sentencia, porque le vamos a pasar estos dos parámetros, ¿sale? Por eso la estoy utilizando. Entonces aquí para utilizar este objeto, entonces necesitamos ya establecer la conexión. Entonces aquí lo hacemos getConnection, punto, prepare, vamos a llamar el método prepare statement, que es este.
y va a recibir como parámetro el SQL, la cadena de SQL que hemos generado. Listo. Ahora bien, este prepare statement lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle los valores que son dinámicos, ¿ok? Set string. En este caso, el índice aquí es muy importante. Tiene que ver con la posición que estamos especificando de nuestro parámetro. Aquí, por ejemplo, el primer signo de interrogación equivaldría al usuario. Entonces yo aquí tengo que asociarlo, el número 1 con el usuario. ¿Ok? Bueno, voy a hacer lo mismo, pero ahora para el parámetro 2. El parámetro 2 vendrá siendo ya este segundo signo de interrogación. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a pasar el password. ¿Sale? Bien, ahora vamos a ejecutar nuestro query para obtener los valores de la consulta. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer con un result set. Result set es igual a ps.execute query. Ejecutamos nuestra consulta y aquí vamos a obtenerla a través de un if result set con el método next. Tenemos el registro ejecutado y aquí lo que vamos a hacer, aquí se me pasó, perdón. Aquí vamos a crear un objeto de usuario, voy a poner usuario válido, y este usuario lo vamos a inicializar con null, y aquí lo que vamos a hacer es que ya vamos a setearle sus valores. Usuario válido punto set. Recuerden que vamos a obtener solamente el usuario, y el usuario lo vamos a hacer a través del result.getString, pero aquí vamos a utilizar no vamos a utilizar el nombre del campo, sino vamos a utilizar el índice, que en este caso va a ser el 1. Este 1 significa que es el índice de mi campo, de mi select. Aquí solamente tengo dos campos, por tanto ese es 1 y ese es 2, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fecha. Set, en este caso set fecha, y vamos a obtener la fecha. Get date, y vamos a ponerle el número 2. Perfecto. Pero aquí se me está olvidando. Sí, hay que crear esa instancia, porque aquí tenemos este objeto, lo hemos inicializado a null, pero no lo hemos instanciado. Sí, que se me estaba yendo ahí la cabra. Perfecto. Ya tenemos nuestro usuario, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a devolverlo. Tu usuario válido. Listo. Ahora aquí, tenemos aquí vamos a hacer algo. Vamos a propagar esta excepción, pero la vamos a propagar con una excepción personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a crear nuestra propia excepción. Bien, esa excepción la vamos a crear en este paquete de DAO. Vamos a darle nuevo, class, y aquí le vamos a poner DAO exception. Ok, vamos a darle terminar y perfecto. Esta clase va a heredar de la clase exception, extends exception. Perdón. Exception. Bien, esta clase lo único que tenemos que hacer es implementar los constructores de la clase exception. No vamos a implementar todos, solamente van a ser unos, y va a ser constructor, y solamente va a ser estos tres que estoy señalando, ¿vale? Bueno, vamos a darle generar y perfecto. Con esto ya tenemos nuestra excepción personalizada y creada por nosotros. Ahora vamos a utilizarla aquí en nuestro código. Entonces vamos a lanzarla. Throw new DAO exception. Ok. Y vamos a pasar como parámetro el error que nos está tirando. Ok. Ahora bien, vamos a anexarla aquí en la firma de nuestro método. Throws DAO exception. Perfecto. Vamos a salvar nuestra clase de login y ya está. Con esto ya tenemos nuestro método de getUsuario concluido, ¿vale? Bueno, no se olviden de desconectar
de mandar a llamar la desconexión a la base de datos, ¿ok? Bueno, entonces, listo. Vamos a probar nuestro método para ver que efectivamente está trabajando correctamente. Entonces, para eso vamos a crearle una prueba unitaria. Y vamos a darle clic aquí en el menú principal donde dice Tools y aquí en Crear pruebas. Bueno, aquí lo dejamos tal cual lo habíamos dejado la última vez y vamos a darle OK. Perfecto, ya tenemos nuestro suite de pruebas unitarias. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a parametrizar el código que ya nos generó NetBeans para ejecutar la prueba de este método. Aquí, por ejemplo, este método recibe dos parámetros, que es el usuario y la contraseña. Entonces vamos a ponerle los valores que ya tenemos o que ya existen en la base de datos. ¿Vale? Esto precisamente para probar que efectivamente el método ya está trabajando correctamente. Entonces, bueno, aquí voy a hacer algo. Como les comentaba al inicio, hay que quitar esta línea o comentarla para que no se ejecute, puesto que si la dejamos siempre nos va a marcar como prueba fallida este método. Entonces, bueno, ahora aquí vamos a cambiar el assert. Vamos a dejarlo que el assert sea not null. ¿Por qué not null? Porque recuerden que este método, vamos a revisarlo nuevamente. Si encontró algún valor, nos va a regresar un objeto instanciado del usuario. En el caso en donde no haya encontrado algún registro, nos va a devolver un null. ¿Sale? Bueno, vamos a regresarnos. Entonces, vamos a con este método que está aquí arriba. Bueno, voy a separar acá. Esta es la instancia de nuestro DAO. ¿Sale? Este lo voy a quitar porque no lo voy a ocupar ya ahorita. Pero para que no les cause ahí confusión. Y esta es nuestra instancia de nuestro DAO. Y luego aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el método de getUsuario, pero ya le vamos a pasar los valores de estos parámetros que ya los hemos completado aquí. Y el resultado es el que vamos a evaluar de usuarios. Entonces este objeto que estaba aquí lo quitamos y ya. Perfecto. Ahora vamos a ejecutarlo. Y bueno, una manera de hacerlo es seleccionar el archivo aquí en esta sección que dice paquetes de prueba. Y aquí vamos a encontrar nuestra clase de prueba, que en este caso es login DAO implementation test, botón derecho y ejecutar archivo. Esa es una forma. Y bueno, vamos a ver, ya está ejecutando y vamos a ver el resultado. Y efectivamente, aquí está. Esta prueba significa que ya se ejecutó de manera satisfactoria y sí nos está devolviendo el usuario. Ahora vamos a probar lo contrario. Vamos a poner un usuario que no existe. Por aquí le voy a poner otro valor. Voy a salvar y voy a volver a ejecutar mi prueba unitaria. Y aquí está. Ya me marcó un error. Y ese error es ¿por qué? Porque efectivamente yo aquí la prueba que le estoy tirando es que me devuelva un no nulo. O sea, un objeto, el resultado me tiene que devolver un objeto no nulo. Y aquí como el query o el valor que yo le pasé no encontró nada al método, me está regresando un null. Entonces esta prueba, la aserción, lo que está haciendo es que me está diciendo no, me está regresando un falso. No está cumpliendo la condición. Por eso me está diciendo que la prueba fue fallida. Y aquí me lo está marcando. ¿Sale? Aquí me está diciendo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí concluimos esta parte de lo que es la capa de datos. Ya tenemos nuestro DAO listo para trabajar, para invocarlo desde la capa de negocio. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí concluimos con esta sección. Espero pues les haya sido de su agrado y sobre todo que la hayan entendido. Y bueno, no se preocupen, esto es poco a poco. Entiendo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo a la primera, pero bueno, repasen el video, háganlo una y otra vez hasta que les quede claro, ¿sale? Bueno, pues ahora sí nos estamos viendo en la próxima y nos vemos en el próximo video. Que tengan felices códigos. Bye bye. Pues bien, chavos, espero que el video haya sido de utilidad y de su agrado. No olviden suscribirse al canal, darle su respectivo like y dejar sus comentarios, ¿vale? Bueno, pues nos estamos viendo hasta la próxima. Que tengan felices códigos. Bye.